Sean bienvenidos, buenos días. Somos la familia Villena número 4, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión hablaremos sobre la bibliografía de César Abraham Vallejo. De igual manera, se hará una declamación de un poema que le pertenece, Los Geraldos Negros. También un documental sobre el poeta unigénito y una representación teatral. Se hará unas entrevistas a 2 profesionales de carrera y terminaremos con las conclusiones. Con esto comenzamos. César Vallejo tuvo orígenes mestizos e indígenas y estuvieron presentes en su vida, fortaleciendo su identidad. Él nació en un pueblo llamado Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, en 1892. En su familia tenía una formación cultural variada, ya que eran andinos, netos e indígenas. Él era el menor de 12 hijos. Debido a que su padre tenía una posición muy valorada, su familia era muy respetada. De igual manera, en su pueblo natal, conoció a su verdadero amor, presumiéndolo en Andina y Dulce Rita, un poema legendario de Idilio Muerto. De la misma forma pasó su niñez en este sitio, corriendo por los caminos, jugando, divirtiéndose en el long y oliendo el olor a pan fresco. Llegó a Lima en 1911 intentando estudiar medicina. Dado por la falta de medios económicos, se salió de la carrera. Pudo obtener un gran trabajo para el político Domingo Sotil Tapia como tutor de sus hijos en Huánuco. Además, consiguió en la hacienda de Roma en 1912 un empleo administrativo en la mina Quirubilca, donde vio cerca de la inhumana explotación, que en su mayoría era de procedencia indígena. Luego del tiempo partió a la universidad en Trujillo para inscribirse también para visitar su pueblo, antes de viajar al país de Europa en 1923 definitivamente. Golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Cuando los ojos locos y todo lo vivido se emposara como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. César Vallejo, un gran escritor peruano, reconocido mundialmente, que nos ha deleitado con grandes obras a lo largo de su vida, como por ejemplo Trilce, Paco Yunque, Los Heraldos Negros, etc. El día de hoy hablaremos sobre un poema en específico, titulado como El Unigénito. Este poema fue publicado en 1922 en su libro Trilce, marcando así un hito en la poesía vanguardista. En este poema se abordan temas existenciales y filosóficos, así como también nos habla sobre callar un amor y lo intenso que pueden llegar a ser las emociones. En El Unigénito tenemos a nuestro protagonista, a Marcos Lorenz, a quien vemos con timidez, siendo él una persona retraída y poco sociable. También se resalta la poca comprensión de las personas del porqué de su soltería. En este cuento encontramos a Marcos, que está enamorado desde hace 10 años de su amada, que es una hermosa joven llamada Nérida del Mar, que fue totalmente en silencio, hasta que tiempo después llega a Marcos la noticia de que su amada contraería nupcias con un joven llamado Walter Work. Él decide ir a la boda que le genera tanto sufrimiento, ya que la persona que tanto amó se va a casar con otra persona, pero de un momento a otro, Nérida mira a Marcos y él deja de lado todo, en especial su timidez, y se acerca a ella para darle un beso. El beso que lleva
que lleva y que contiene mucho sentimiento, ya que Marcos amó a Nérida durante muchos años, pero todo esto hace que Marcos tenga muchos sentimientos que en ese mismo momento le provoca la muerte. Y poco tiempo después pasa lo mismo con Nérida. Años después aparece un niño muy melancólico que viene a representar el fruto del beso entre Nérida y Marcos, el fruto del amor que tuvieron ellos. Es cuando Walter Wolcott baja de un ómnibus y un niño, al ver que bajándose le cayó su bastón al señor Wolcott, lo recoge. Él, al ver al niño, queda sorprendido, perplejo. Empezó a hacerle preguntas por la impresión que tenía de verlo y sentir que lo conocía. El niño, al no saber qué responder, se fue corriendo. Asimismo, luego el poema nos transmite el miedo y la lucha por el origen y la identidad del niño, por saber quién es, puesto que Wolcott se quedó con esa duda de saber producto de qué es ese pequeño niño, de cuál sería su origen y de quiénes son sus verdaderos padres. Buenas tardes, el día de hoy entrevistaremos a la licenciada Yulisa Candela. Licenciada, desde un punto de vista psicológico, ¿cómo podemos interpretar el cuento El Unigénito? Buenas tardes, chicos, gracias por la entrevista. Respondo a tu pregunta. El Unigénito es un cuento escrito por el poeta peruano César Vallejo, y aunque Vallejo es más conocido por su poesía, también incursionó en la prosa, y El Unigénito es un ejemplo de ello. Y desde un punto de vista psicológico, la interpretación de este cuento puede abordarse considerando algunos elementos claves, ¿no? Entonces te los voy a mencionar uno por uno. Podemos ver, por ejemplo, la parte de que hay de soledad y aislamiento, ¿no? El personaje principal del cuento, El Unigénito, está solo y aislado. Este sentimiento de soledad puede interpretarse desde una perspectiva psicológica como una representación de la alienación y la dificultad para conectarse con los demás. También podemos ver que hay una búsqueda de identidad. A lo largo del cuento, el unigénito busca su identidad y su lugar en el mundo. Este tema puede interpretarse psicológicamente como un viaje de autodescubrimiento y la búsqueda de un sentido de permanencia. La relación con su madre también es muy notable aquí en este cuento y podemos interpretarlo desde que la madre es el personaje central de la historia, y desde una perspectiva psicológica esta relación puede simbolizar la influencia materna en el desarrollo psicológico del individuo, explorando temas como la dependencia emocional y la formación de la identidad. También podemos ver una parte donde hay metáforas y simbolismos, ¿no? Vallejo era conocido por su uso poético del lenguaje, incluso en prosa. Las metáforas y simbolismos en el cuento pueden ser interpretados desde una perspectiva psicológica como representaciones de estados mentales, emocionales y conflictos internos. Podemos ver también la angustia existencial. El cuento puede ser interpretado como una exploración de la angustia existencial, con el unigénito enfrentándose a preguntas sobre el significado de la vida y su propio propósito. Muchas gracias. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden interpretar las emociones tan intensas de Marcos Wolcott hacia Nérida del Mar? Bueno, en el cuento El Unigénito de César Vallejo podemos apreciar en esta parte de lo que tú me preguntas, yo creo que ahí va el amor apasionado. Ya, las emociones intensas podrían ser el resultado de un amor apasionado. Marcos Wolcott podría sentir una conexión muy profunda y abrumadora hacia Nérida del Mar, lo que le lleva a una expresión emocional intensa a lo largo de todo el cuento, ¿no? Eso es lo que podríamos sacar en conclusión. Muy bien, por último, ¿cómo podríamos explicar psicológicamente el hecho de las muertes de Marcos Wolcott y Nérida del Mar tan repentinas? Podríamos decir, ¿no?, que la idea de que un beso puede llevar a la muerte instantáneamente de los personajes es probablemente una metáfora, una expresión literaria que busca transmitir un significado simbólico más profundo desde una perspectiva psicológica. Esto representa, podríamos decirlo de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, la metáfora de la intensidad emocional. El beso es un acto íntimo, puede simbolizar la intensidad emocional de la relación de ellos, pero la idea de que los personajes mueran instantáneamente podría reflejar el impacto emocional profundo que experimentan ellos al unirse, ¿no?, ya sea por amor apasionado, desesperación o por algún otro estado emocional externo, ¿no? Eso creo que es lo que tratan un poco en esta parte de lo que viene a ser la pulsión del beso. Pero también podemos ver el simbolismo de la transformación. La muerte simbólica podría representar una transformación significativa en la vida de los personajes, ¿no? El beso puede marcar el fin de una etapa y el comienzo de otra, llevando a la muerte simbólica de los personajes que eran antes de este acto, ¿no? Es como un comienzo, no tanto un final. También podríamos ver un poco los conflictos internos y las consecuencias emocionales a partir de esto, y la muerte instantánea podría ser una representación de los conflictos internos o las consecuencias emocionales extremas de un beso, ¿no? Podría significar el impacto psicológico al enfrentar sentimientos profundos y complejos. También podríamos determinar que hay un poco de exageración dramática, ¿no?, por parte del autor. Los escritores a menudo utilizan la exageración o la dramatización para enfatizar puntos específicos o crear impactos emocionales en las narrativas, ¿no? La muerte instantánea podría ser una forma de exagerar la importancia del beso en el trama, ¿no? Entonces, también podemos ver que hay elementos fantásticos o surrealistas, ¿no?, ya que el beso lleva a la muerte, ¿no? En algunos casos la muerte instantánea podría formar parte de un elemento fantástico, surrealista en la historia, y la interpretación psicológica podría centrarse en cómo estos elementos
elementos contribuyen a la experiencia emocional y psicológica de los personajes. En conclusión, podríamos decir que la interpretación dependerá del contexto específico del cuento o la obra en cuestión. Puede ser útil considerar la obra en su conjunto, examinando los dramas, los personajes y los otros elementos narrativos para comprender más complejamente la intención del escritor y la representación psicológica de la situación, pero creo que al final cada persona que lea la obra le va a dar una interpretación de acuerdo al momento y el contexto en el que lo esté leyendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada Yulisa. Eso es todo. Muchas gracias a ustedes, chicos, y espero haberlos ayudado. Un gusto conocerlos. Buenas tardes. Buenas noches, le presentamos a la arquitecta Alexandra Mejía, que nos estará participando en nuestro análisis cerca del cuento El Unigénito. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo se utiliza la arquitectura o el espacio para desarrollar la caracterización de los personajes? Bueno, es necesario examinar detenidamente la forma en que el autor utiliza elementos físicos y espaciales para revelar los aspectos psicológicos o emocionales de los personajes. Bueno, la pregunta 2. ¿Cómo se relaciona la arquitectura con el conflicto o la trama central del cuento? Es necesario examinar cómo los elementos arquitectónicos y espaciales contribuyen a la construcción del conflicto y su desarrollo. ¿Qué elementos arquitectónicos o descripciones de lugares desempeñan un papel importante en la narración? La presencia de elementos arquitectónicos específicos como escaleras, ventanas, puertas, etc., pueden en realidad tener un impacto en la trama. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Cierto día, conocí a un hombre digno de curiosidad. Para la sociedad era un loco, un idiota. Pero yo no creía eso de él. Hasta un día compartimos una mesa mientras comíamos una deliciosa comida. El señor Marcos Lores era un hombre soltero, no tenía hijos y llevaba una vida muy tranquila. Pero escondía un sentimiento. Estaba mucho tiempo enamorado de una mujer muy distinguida a la cual cayó su amor. ¿Acaso me amo un poco? Hasta que un día llegó al restaurante muy triste y decaído. ¿Qué le pasaba? Señorita, un whisky, por favor. Se había enterado de que en Mérida del Mar, el amor de toda su vida, se casaría con un distinguido caballero que llevaba por nombre Walter Wolcott. Un par de fechas después, se escucha retumbar por la ciudad una marcha nupcial. La orquesta ameniza la boda de esta pareja, que serían Mérida del Mar y Walter Wolcott. Y por supuesto, nuestro hombre enamorado estaba invitado a esta boda. Hermanos y hermanas, estamos el día de hoy aquí reunidos para celebrar la unión de esta pareja. Walter Wolcott, ¿aceptas como esposa a la señorita Mérida del Mar? Mérida del Mar, ¿aceptas como legítimo esposo al joven Walter Wolcott? Tiempo después, mientras el señor Walter Wolcott caminaba por las calles de Lima, este se cruza con un niño, el cual le trae recuerdos de Nérida y Marcos Lores. Efectivamente, este niño era el fruto inexplicable de aquel beso que marcó la historia de este cuento. ¿Quién eres? ¿Quiénes son tus padres?
Fin. Hola, mi nombre es Natalia Adela Morán Ramírez e interpreto al personaje Neria del Mar del cuento El Unigénito. Hola, soy Jesús Franco Mejía y represento a Marcos Lorenz en el cuento Unigénito. Hola, soy Gino Meléndez y hago el papel de narrador en el cuento El Unigénito. Hola, mi nombre es Mauricio Valencia López y represento a Walter Boycott del cuento Unigénito. Ciertamente Vallejo buscaba maneras de cómo expresarse en sus escritos y llegar a transmitir a la gente lo que sentía. Desde el principio de su carrera, Vallejo expone la crudeza de la condición humana, resaltando el hambre y la pobreza como elementos que agudizan la sensación de desamparo y la sociedad existencial. Por otra parte, este poeta se caracterizaba por tener una incesante búsqueda de expresión auténtica y significativa a través de la experimentación de la poesía y la narrativa. Esta determinación se evidencia en su vida a través de su constante exploración de la palabra y la estética, así como de la forma que se esforzaba por capturar las experiencias humanas y transmitirlas de manera emocionalmente impactante. Así pues, las personas deben saber más sobre las obras literarias de César Vallejo y cómo estas fueron hechas teniendo en cuenta el modernismo y un estilo personalizado. Muchas gracias.